En una pequeña ciudad rusa, en 1996, nació Boriska Kipriyanovich, un niño que más tarde sería señalado como protagonista de uno de los relatos más enigmáticos de nuestra era. Su historia mezcla reencarnación, civilizaciones perdidas y recuerdos imposibles sobre Marte. Desde muy temprano, mostró señales desconcertantes. Mientras otros niños apenas balbuceaban, Boriska ya hablaba fluidamente y compartía narraciones que parecían salidas de ciencia ficción, pero que él aseguraba eran recuerdos reales de otra vida. Contaba episodios de batallas estelares, descripciones de planetas y advertencias que ponían en duda nuestra visión de la historia humana. Para algunos era un prodigio, para otros, un misterio viviente. Así comenzó la fascinante leyenda del niño que afirmaba no ser de la Tierra, sino de Marte. Según relató su madre, Boriska hablaba de Marte con naturalidad asombrosa. Describía ciudades, estructuras, vehículos espaciales y afirmaba que en una vida pasada había y habitado aquel planeta. Según él, los marcianos poseían tecnología avanzada capaz de desplazarse entre planetas y habían vivido bajo un cielo rojizo, hasta que una catástrofe nuclear arrasó con todo. Esa tragedia obligó a sus habitantes a refugiarse en otros lugares, incluida la Tierra. Lo narraba sin titubeos, como si no fueran fantasías, sino recuerdos precisos. ¿Era imaginación infantil o la memoria de un pasado cósmico? Conforme crecía, sus descripciones se volvían aún más impactantes. Aseguraba que la atmósfera marciana había quedado destruida tras una guerra nuclear, obligando a los supervivientes a vivir bajo tierra. Según Boriska, los marcianos alcanzaban los 7 metros de altura, podían respirar dióxido de carbono y usaban tecnología sofisticada para sostener su vida en refugios subterráneos. Pero lo más intrigante era su afirmación de que algunos lograron reencarnarse en la Tierra para cumplir una misión: advertirnos del peligro de repetir los mismos errores de autodestrucción. Su mensaje era claro y estremecedor. La humanidad debía aprender de Marte o corría el riesgo de compartir su mismo destino. Una advertencia que sonaba demasiado específica para un niño. Lo más desconcertante era su conocimiento científico. A una edad en la que los niños apenas empiezan a leer, Boriska hablaba del sistema solar, de los satélites marcianos y de fenómenos astronómicos que normalmente solo entienden los expertos. Corregía a adultos sobre datos de astronomía y explicaba la composición atmosférica de planetas con una seguridad sorprendente. Testigos aseguran que hablaba de historia cósmica con un nivel imposible para su edad. Aquello atrajo la atención de investigadores, que comenzaron a preguntarse si estaban frente a un caso extraordinario. ¿Un niño prodigio o un enigma mucho más profundo? Las historias de Boriska cruzaron rápidamente las fronteras de Rusia y captaron la atención mundial. Científicos, psicólogos y especialistas en lo paranormal se interesaron por él, intentando comprender la fuente de sus recuerdos. ¿Era producto de una mente creativa o existía algo más? Las preguntas crecían mientras el pequeño hablaba con naturalidad sobre mundos lejanos. Lo que contaba no coincidía con ningún cuento infantil. ¿Era un genio precoz o la voz de una memoria cósmica que desafiaba la lógica? Su nombre comenzó a vincularse con los llamados niños índigo. Según esta teoría, existen niños que nacen con habilidades especiales, mayor intuición, una conciencia espiritual elevada y un propósito transformador para la humanidad. Los índigo serían precursores de una nueva era, capaces de recordar vidas pasadas e incluso conexiones con otros mundos. Los seguidores de esta idea veían en Boriska un ejemplo viviente de lo que describían desde hacía décadas. Un niño con un puente directo hacia lo inexplicable, con recuerdos que no podían encajar en explicaciones convencionales. El caso de Boriska parecía encajar perfectamente con esa narrativa. Sus relatos sobre Marte, guerras nucleares y civilizaciones desaparecidas reforzaban la idea de que no era un niño cualquiera. Para muchos, era la prueba de que la conciencia humana
puede trascender tiempo y espacio, recordando experiencias cósmicas más allá de esta vida. Algunos lo relacionaban con teorías de reencarnación, memorias universales y contacto extraterrestre, asegurando que se trataba de un alma vieja que había viajado por el universo. Su misión, decían, era advertirnos de los errores del pasado y guiar a la humanidad hacia un camino de paz, evitando repetir la tragedia marciana. Sin embargo, las dudas también crecieron. Psicólogos y especialistas en infancia plantearon que los niños tienen la capacidad de inventar mundos imaginarios sorprendentes, sobre todo si crecen rodeados de estímulos poco comunes. Algunos señalaron que Boriska podría haber absorbido información de conversaciones o medios, y después darle forma en relatos fantásticos. ¿Era el suyo un caso de imaginación prodigiosa? ¿O había influencias externas que lo empujaban a hablar de extraterrestres y reencarnación? El debate se encendió entre los que lo veían como un genio incomprendido y los que pensaban que solo era un niño sensible con una mente brillante y creativa. Pese a las críticas, su historia no dejó de atraer estudiosos. Ufólogos, parapsicólogos y científicos examinaron sus declaraciones buscando pistas sobre vida extraterrestre y reencarnación. Algunos veían en Boriska la prueba de que la conciencia humana está conectada con el cosmos, mientras otros lo señalaban como un ejemplo extraordinario de imaginación infantil. Lo cierto es que sus palabras lograron lo que pocas historias consiguen: sembrar la duda. ¿Qué pasa si realmente existen memorias cósmicas? ¿Qué pasa si las almas viajan entre planetas y dimensiones? Sus declaraciones no daban respuestas, pero sí abrían puertas inquietantes hacia lo desconocido. Con el paso del tiempo, la figura de Boriska se convirtió en un símbolo de misterio. Sus relatos inspiraron documentales, artículos y debates que aún continúan. Algunos investigadores sostienen que sus conocimientos eran imposibles de explicar sin aceptar hipótesis fuera de lo común. Otros creen que todo fue producto de la influencia cultural y el poder de la mente infantil. Sea como sea, Boriska sigue siendo recordado como el niño de Marte, un caso que mezcla ciencia, espiritualidad y enigmas cósmicos. ¿Era un elegido con un mensaje para la humanidad o simplemente una historia fascinante que alimenta nuestro deseo de misterio? La historia de Boriska nos obliga a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que aún ignoramos. Nos plantea preguntas sobre los límites de la mente humana y sobre si realmente podemos descartar la existencia de conexiones cósmicas invisibles. ¿Es posible que su testimonio sea evidencia de vida más allá de la Tierra? ¿Podemos descartar la reencarnación entre planetas y civilizaciones? Sus palabras, enigmáticas y provocadoras, nos desafían a mirar más allá de lo evidente. Quizás el mayor valor de Boriska no esté en comprobar su veracidad, sino en el recordatorio de que la curiosidad humana siempre busca ir más lejos. En última instancia, Boriska Kipriyanovich sigue siendo un enigma abierto. Su relato continúa despertando preguntas que desafían a la ciencia y a la fe, recordándonos que aún sabemos poco del universo y de nuestra propia mente. ¿Fue realmente un niño marciano reencarnado, un prodigio con imaginación ilimitada, o un símbolo del misterio humano? El debate sigue vivo, y la respuesta permanece oculta entre lo real y lo imposible. Mientras tanto, Boriska nos invita a mantener la mirada en el cielo, a cuestionar lo establecido y a preguntarnos si, quizás, entre nosotros caminan guardianes de memorias cósmicas aún por descubrir.